Pasen al versículo 24. Vea el verbo quedar o permanecer. Versículo 24, el verbo quedar o permanecer. Permanecer en la carne significa seguir viviendo aquí en este cuerpo. Permanecer en la carne significa seguir viviendo aquí en este cuerpo. Y les doy una deducción. Mire, pase lo que pase, en el momento de morir, la carne nuestra no se irá al cielo. La carne nuestra o el cuerpo nuestro queda en un sepulcro. Así que la insinuación es que lo que sale de nosotros es el espíritu humano y el alma en el momento de la muerte. Lo que sale de nosotros es el espíritu humano y el alma, pero la carne se queda acá. Por eso dice, pero quedar en la carne. ¿Quién queda en la carne? El cuerpo, el espíritu humano y el alma. Eso es lo que queda en la carne. Ahora dice que eso es más necesario por causa de vosotros. Note la idea. Pablo consideró que sus contemporáneos lo necesitaban todavía y por eso Dios no lo había llevado. Dios no ha llevado su espíritu humano al cielo porque hay contemporáneos de él. Su propia generación lo necesitaba. Vea el verbo impersonal que aparece ahí. Es más necesario por causa de vosotros. Y ese vosotros representa a los creyentes que están en la tierra. Ahora yo voy a hacerle una aplicación que le ayuda a usted en su vida personal. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a darle una aplicación para usted, para que entienda por qué usted está vivo hasta el día de hoy. Mire, Dios le puso aquí para beneficiar a unos creyentes y a algunos impíos. Esa es la razón de su existencia. ¿Y por qué no ha partido usted de la tierra todavía? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué Dios lo tiene? ¿No ha llevado su espíritu y su alma al cielo? Y la respuesta es esta. A usted, según Dios, lo necesitan todavía algunas personas. Usted es necesario para que promueva el beneficio espiritual de algunos creyentes y aún de algunas personas no creyentes que necesita evangelizar. Por eso usted está aquí todavía. Y eso es lo que explica el texto. Es más necesario por causa de vosotros. Vosotros ahí específicamente es la iglesia. Entonces, si lo aplica a su vida personal y le pregunta a Dios, ¿por qué no he muerto? ¿Por qué no ha muerto todavía? La respuesta es esta. Usted es necesario aún para Dios en la tierra. Y es el concepto del versículo 24. Pasen al 25. Vea el verbo convencido o confiado. Él está convencido, Pablo está convencido que no morirá todavía. Él está convencido que la muerte aún no le llegará. Y eso es posible. Déjeme darle dos cosas que es posible saber. Mire, algunos creyentes saben cuándo van a morir. Quizás la mayoría sabe cuándo va a morir. Y también es posible anticipar que aún no morirá. Eso es posible que usted lo experimente de la misma manera que Pablo lo experimentó. Fíjese lo que él dijo, confiado en esto sé. Sé, él está persuadido de eso. Él sabía. ¿Qué sabía? Que aún permaneceré con vosotros. Él sabía que no iba a morir todavía. De igual manera, los creyentes en esta época pueden saber eso. Pueden saber que seguirán otro tiempo o, en algunos casos, saben que van a morir pronto. Las dos experiencias son posibles reconocerlas. Y entiendo que Dios pone ese sentir en los creyentes. Note la palabra provecho. Note la palabra provecho. Permaneceré con vosotros
para vuestro provecho. Y explico la palabra provecho ahí. Los que tienen idea del agro y del campo, cuando una persona penetra a un monte, a una montaña, en donde no ha pasado nadie antes, usualmente va con un machete, machetilla o rula, cuchillo, algo de cortar, y va abriendo una especie de trocha o camino provisional. Va cortando algunas ramas, plantas, y va estableciendo un camino. Y la palabra provecho es esa. Era un pionero que abría una ruta a machetazo. Esa es la palabra provecho ahí, un pionero que abría una ruta a machetazo. Eso en el sentido físico, literal, es lo que llamaban provecho en la época o pionero. Ahora apliquemos esa frase al contexto de nosotros y al contexto de Pablo en el sentido espiritual. Si le pregunto a usted, y Dios le pregunta a usted, o usted se hace la pregunta, ¿por qué estamos vivos aún? Aplicando la palabra provecho, la respuesta es esta. Existimos para ampliar la vida cristiana de otros creyentes. Es decir, tenemos información valiosa para ayudar a otros creyentes. Por eso seguimos existiendo. Estamos vivos porque Dios quiere que ampliemos la vida espiritual de otros creyentes. Y eso es la palabra provecho. Y luego la última frase, gozo de la fe. Eso no es más que un gusto en las relaciones interpersonales. En otras palabras, ¿por qué Dios nos ha dejado otro tiempito? Y la respuesta es esta, para disfrutar de la comunión temporal en la tierra. Para eso nos ha dejado Dios. Estamos aquí para disfrutar de la comunión temporal con algunos creyentes que aún permanecen en la tierra. Nuestra vida está planificada con propósitos generales y específicos y Dios está cumpliendo algunos propósitos específicos. Pasen al versículo 26. Vea la palabra abunde, donde dice abunde vuestra gloria. Versículo 26. Sustituya la palabra abundancia por amplitud. Amplitud o madurez. Cámbialas por el sinónimo amplitud o madurez. Y arme esa palabra abunde vuestra gloria, abunde y gloria. E interprete ahora. ¿Qué es lo que va a abundar? La gloria. Entonces, mire, lo que ocurre es esto. La madurez de la vida cristiana será parte de la exaltación celestial. El desarrollo que usted está teniendo ahora en la vida cristiana, que es la meta de Dios, eso es con el fin de glorificar a Dios. ¿Cómo se va a expresar la grandeza de Dios en su vida diaria? La respuesta es esta, por la madurez. La madurez suya, Dios la va a usar para su gloria. Por eso es bueno que logremos ser creyentes maduros. Vamos hacia la madurez, hacia el crecimiento, porque eso, exactamente eso, es para la gloria de Dios. Y por eso es importante, si estamos aquí para glorificar a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de lograr nuestra madurez personal. Así que vamos a forzarnos en crecer. Vamos a dar toda nuestra fuerza y nuestra energía para crecer. Vamos a desarrollarnos. Vamos a lograr ser creyentes adultos. Sigue en el versículo 26.
vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Este es el concepto. Son los triunfos de Cristo, el llevarnos a la madurez personal. Acepte que es un triunfo de Cristo. En su vida personal, cuando usted alcanza otro peldaño de la madurez. Si usted crece, admita que Cristo ha triunfado otra vez en usted, al subirle su nivel de crecimiento, de desarrollo. Puede comparar eso quizás a los triunfos materiales y seculares que tenemos en la tierra. Compárelo. Cuando usted logra otro peldaño económico o intelectual o material, cuando usted logra otro peldaño acá de esa clase aquí en la tierra, usted lo toma como un triunfo, como una victoria. Y es correcto. Pero de igual manera, cuando Dios le sube a usted un peldaño en su madurez, en su vida espiritual, moral, ética, es un triunfo de Cristo en su vida. Esos son los triunfos de Dios en su vida. Así que si logra avanzar, si es por semana, por día o por meses, cada triunfo de esto que usted logre y que Cristo logre en su vida, es el triunfo de Dios en su vida. Y al final, otra vez entre vosotros. Dice, por mi presencia, otra vez entre vosotros, es decir, entre la iglesia. Fíjese bien en lo que Pablo está diciendo. Él es un instrumento de Dios para ayudar a madurar a la iglesia. Pablo es el instrumento de Dios para ayudar a madurar la iglesia. Piense con cuidado que usted, al igual que Pablo, es el instrumento de esta época. ¿Por qué está usted hoy? ¿Por qué existe usted hoy? Mire, su presencia es para ayudar a madurar a otros creyentes. Por eso está aquí. Pase al versículo 27. Dice solamente que os comportéis. Ese comportéis tiene que ver con conducta. Comportarse tiene que ver con conducta. Y ese verbo significa actuar como un ciudadano del cielo. ¿Qué significa el verbo comportéis ahí? Actuar como un ciudadano del cielo. En el contexto dice que sea que vean a Pablo o que no lo vean, los creyentes de Filipo deben seguirse comportando como ciudadanos extraterrestres, extranjeros, advenedizos acá. De igual manera, haga la aplicación. Somos ciudadanos celestiales, tenemos normas, principios éticos que corresponden al cielo y es lo que debe reflejarse en la conducta de los creyentes. Entonces está invitándonos a comportarnos como ciudadanos del cielo y una característica de eso es que sean firmes. Vosotros que estáis firmes, vea la palabra firme. ¿Qué significa firmeza ahí? Significa servir de apoyo a los demás. Usted existe para servir de apoyo a otros creyentes para que se exprese la unidad entre usted y los demás creyentes. Sirva de apoyo, apoye a otros creyentes para que la unidad crezca y se madure en la vida espiritual de los creyentes. Y vea el verbo combatiendo o gerundio combatiendo en español. Al definirlo por el texto en el Nuevo Testamento significa correr juntamente como atleta. Y ya le explico qué es la implicación de combatir. Mire, los atletas en la época estaban como ansiosos, como en angustia, como agonizando, esperando el momento que se le daba la orden de salida. Y
ellos tenían en la mente la expectativa si van a lograr llegar a la meta que ha establecido la competencia. Y eso les daba agonía porque podían desmayarse en el camino, podían acalambrarse. Entonces ellos tenían esta incertidumbre, no solamente del momento de salir en la carrera juntos, pero también ellos estaban compitiendo entre ellos para ver quién llegaba primero. No es el caso de nosotros, aunque está implícito en que algunos llegaremos a la presencia de Dios antes que otro, por motivo de la muerte. Pero la idea general es que todos los atletas tienen la misma meta. Nuestra meta como creyentes es llegar al cielo. Pero de vez en cuando alguno de nosotros puede tener la incertidumbre si llegará o no llegará al cielo. De vez en cuando se nos ocurre esta idea con otros miembros de la iglesia o personas que asisten a las congregaciones. No estamos seguros que llegarán al cielo. Y esta es la palabra combatiendo. Todos nos proponemos llegar al cielo, es decir, llegar a una misma meta. Y hablando en el sentido temporal y terrenal, nuestra meta aquí en la tierra es llegar a la madurez. Esa es nuestra meta y en eso consiste nuestra agonía ahora. Sufrimos porque tenemos la incertidumbre si lo logramos o no. Queremos ser maduros. Y la palabra unánimes. Eso tiene que ver con el sentido de unificar nuestras emociones. La palabra unánimes ahí, que tiene que ver con el alma. Ese es el sentido de unificar las emociones espirituales. Debemos sentir lo que Cristo siente. Cada creyente debe experimentar eso. Sentimientos de cristianos. Versículo 28. En nada intimidados. Que no se asusten por la oposición que hay en la tierra. Eso es lo que aprendemos. No asustarnos por tanta oposición que hay en la tierra. Y ustedes conocen, ustedes saben. Hay oposición del gobierno, de las leyes y también de todos los grupos religiosos que no son seguidores de Cristo. Hay oposición al cristiano. Que no nos asustemos por eso. Es normal que haya oposición terrenal. Y note la palabra indicio. Indicio indica que hay una oposición manifiesta, es decir, externa a Dios y a las Escrituras. Esa es la palabra indicio. Es externa la oposición, se nota, se ve que hay una oposición ya revelada a Dios y su palabra. Y ustedes pueden oír y experimentar eso en los diferentes medios. Somos ciudadanos celestiales y tenemos oposición de los impíos en la tierra. Eso es normal. No hay nada de extraño ni extraordinario en eso. Es normal que los impíos se opongan a Dios, a su palabra, a la iglesia y a todos los creyentes. Pasen al verso 29. Voy a usar el verbo es concedido. Es concedido. Es una gracia de Dios. Escuche bien. Es un aspecto de la gracia de Dios. Creer. Escuche con atención. ¿Por qué somos creyentes? Porque Dios en su gracia nos dio la fe para que nos salvemos. ¿Por qué soy creyente? Porque usted es creyente. Porque Dios en su gracia le dio la fe para salvarse. Pero al mismo tiempo le dio la gracia para sufrir. Note el verbo padezcáis. Padezcáis por Él, padezcáis por Cristo. Y de ambas cosas usted debe estar convencido como creyente. Primero, que usted es creyente por la gracia de Dios. Y segundo, que usted también sufre porque la gracia de Dios le permite sufrir. Entonces esté convencido de dos cosas. Su salvación
y su sufrimiento. Las dos cosas existen y son reales. Y concluyo con el versículo 30. El conflicto es normal en todos los creyentes, no solamente en Pablo. ¿Pablo tenía conflictos? Sí. ¿Él estaba agonizando como atleta? Sí. Nosotros, de igual manera, al igual que Pablo, estamos en conflicto. Y esa es la primera idea que aparece ahí. En donde nos reunamos, experimentamos conflictos por las metas que hemos establecido, y eso nos hace sufrir. Y dos, hay un segundo conflicto ahí, que es el tiempo de partida y el tiempo de llegada. No sabemos cuándo salimos de acá, y tampoco sabemos exactamente cuándo será el tribunal de Cristo. Sabemos que es el destino, pero no sabemos con exactitud. Y número 3, habéis visto que ahora hay en mí. Vamos a padecer el mismo conflicto que Pablo. Vamos a pasar por esa experiencia ahora o después. ¿Cuál experiencia? Mire, en algún momento usted sentirá dolor por dejar algunos familiares acá, por dejar algunos hermanos en la fe acá. Va a pasar por ese dolor, esa experiencia. Eso es normal, natural, que le duele dejar personas acá. Y al mismo tiempo el gozo de encontrar a otros allá. Así que pasaremos por esa experiencia y la esperamos tarde o temprano, sin que nosotros tengamos que hacer fuerza para lo uno o lo otro. Sencillamente ocurrirá. Será parte de nuestra vivencia en esta eternidad que viene.